Un saludo para todos los chicos de Predicador. Bienvenidos aquí a nuestra segunda clase virtual. Y hoy día vamos a hablar de Egipto. Y lo primero que tendríamos que preguntarnos de Egipto es lo que se nos viene a la cabeza primero, ¿no? ¿Qué es lo que se nos viene a la cabeza primero cuando nos dicen Egipto? Pues bien, Egipto, lo que la gente común y corriente se le viene primero a la mente es las grandes construcciones funerarias que hubo en Egipto y la idea también, la idea que tuvieron sobre la vida después de la muerte. Todo un conjunto de ideas sistematizadas de qué venía después de la muerte, ¿no? Pues esto es lo que nos atrae de Egipto. Egipto, ¿dónde está ubicada, no? Para empezar, diríamos que Egipto está ubicada en la zona norte, en la parte oriental norte de África, ¿no? A lo largo de todo el valle del río Nilo. Es esta zona que incluso ya en la antigüedad el historiador Heródoto, el griego Heródoto, recuerda, ya había visitado y se había percatado de la importancia que jugaba el río Nilo para alimentar, para propiciar las condiciones favorables que este río proporcionaba para que haya surgido una gran civilización. Es así que Heródoto, percatándose de esto, Heródoto la llamó a Egipto un don del Nilo, un regalo del río Nilo, ¿no? Un regalo, un don. Si no fuera por el río, Heródoto se dio cuenta que en Egipto no hubiese habido ni nada, ¿no? Porque es una zona bastante desértica. Hoy día sabemos que, por ejemplo, el río tiene crecidas periódicas, anuales, y que en esas crecidas periódicas arrastra un mineral natural que al rebalsarse el río todos los años, este mineral natural que venía en forma de barro negro fertilizaba todas las zonas de las orillas del río y de la zona del delta, ¿no? La zona conocida, la zona plana que comprende la zona de Bajo Egipto y que al rebalsarse estas aguas y con el fertilizante que venía como una especie de barro negro, de forma natural preparaba la tierra ya solamente para que el hombre tirara la semilla, ¿no? Facilitó esto la fertilidad de la tierra, ¿no? Este fertilizante natural hoy día sabemos que se llama limo, ¿no? Ya Heródoto se había percatado entonces de la importancia del río, ¿no? Egipto entonces basó su economía en la agricultura, fue la base de su economía. Políticamente Egipto llegó a desarrollar momentos de imperios teocráticos centralizados, ¿no? Fue en los momentos en que alcanzó mayor esplendor. Bueno, hay otros momentos periódicos también en que esta centralización se dispersó en múltiples poderes locales, ¿no? Los llamados poderes de nomarcas. Nomarcas eran los jefes de regiones locales. Y socialmente fue una sociedad bastante estratificada, desde la nobleza, con la realeza a la cabeza y el faraón, hasta la base de miles y miles de felas, que eran los campesinos que formaban comunidades y que tributaban al Estado, ¿no? La historia de Egipto es una historia que comprende desde más allá de los 3000 años antes de Cristo, ¿no? Contándolo de hoy día, estaríamos hablando de una sociedad que floreció desde hace 5000 años, ¿no? Ponemos 3500 porque Egipto como centralización, ¿no?, del poder imperial en la figura del faraón se dio en el año 3100.
Pues antes del 3100, nos remontaríamos a un periodo legendario, a un periodo predinástico, predinastía, prefaraones, ¿no? Entonces, Egipto se divide su historia de acuerdo a esos momentos de descentralización política en base a Faraón. Esos momentos de descentralización política es la formación de imperio. Por eso hablamos de un imperio antiguo. El año 3100 empieza esta primera centralización y sucesivas centralizaciones que dividirán la historia de Egipto en un imperio medio, en un imperio nuevo y en un imperio saíta, ¿no? Lo de saíta viene de la ciudad que va a predominar, ¿no? Esto es el 3100, y antes del 3100, aquí estamos prolongando desde el 3500, vendría un periodo prefaraónico, predinastías, y que como las fuentes con las que contamos para historizar esta etapa son leyendas, un periodo bastante legendario, ¿no? Un periodo donde se ve ya la presencia de comunidades agrícolas, de campesinos fela que mencionábamos, ya, que formaban estos llamados nomos, comunidades agrícolas dispersas, y en que cada nomo estaba dirigido y controlado por un jefe llamado nomarca. Muchos nomos, no había centralización política, no había faraones. Hasta que va a llegar una etapa de los faraones, ¿no? El imperio tinita. Lo de Tinita es porque la centralización se va a dar a partir de la ciudad de Tinis. Este personaje que llegará a convertirse en el primer faraón, sabemos su nombre hoy día, es el famoso Narmer o Menes, quien se habría impuesto gracias a, es posible, ¿no?, un ejército con mayor poderío al de los otros nomarcas, y se habría impuesto sobre los demás. Obviamente que no vamos a descartar aquí también astucia política, ¿no? Porque para llegar a controlar todo el valle del Nilo, toda la parte alta de las montañas y la parte baja del delta, obviamente que también hay que atribuirle a Menes una sagacidad política que él ha tenido, una habilidad política para llegar a hacerse aliados, ¿no?, con varios de estos nomarcas, ¿no? Sin embargo, no perdamos de vista que también ha sido importante el uso de la fuerza militar, el poderío del ejército que ha tenido que contar Menes para llegar a desarrollar esto. Si lo vemos desde un punto de vista solamente de su habilidad política, es por eso que algunos llaman el primer unificador, ¿no? La palabra unificador solamente alude a esa sagacidad política, pero quizá se pierde lo de el aspecto militar que ha tenido que usar, ¿no? Es así también que el imperio antiguo entonces tiene dos etapas, ¿no? La parte tinita, el periodo tinita, del predominio de Menes y todos sus sucesores, y el periodo menfita, ya cuando el mismo imperio traslada su capital a la ciudad de Menfis. Esa etapa, conocida también como la etapa de las pirámides, es lo que tú conoces, ¿no? Como esas pirámides más grandes que aparecen en las fotografías, en los postales, se construyen en esta etapa, ¿no? Esas pirámides son reflejo del poderío que llegaron a tener los faraones y del trabajo de miles de campesinos tributarios, los llamados fela, que te decía, ¿no?, que formaban los nomes, ¿no? Pero llega un momento en que ese imperio va a sufrir problemas, va a ser destruido, quizá por las mismas rebeliones de los pueblos sometidos, de los nomarcas sometidos, y a ese periodo, ¿no?, transitorio entre un imperio y otro se le conoce como periodos intermedios, ¿no? Entonces el imperio menfita va a terminar con el primer intermedio hasta que 200 años después va a venir una segunda centralización. El llamado Imperio Medio, o también conocido como la época de las grandes obras hidráulicas, resalta la capacidad que tuvieron algunos faraones para movilizar a todos estos fela
y construir las grandes obras de irrigación que permitían mayor producción agrícola, y que eso les llevaba pues a tener las condiciones para seguir su proceso de expansión, ¿no? Alimentar un ejército más numeroso y con eso expandirse mucho más, ¿no? Por ejemplo, el lago Moeris es un lago artificial que refleja pues ese gran avance que están logrando para someter al río Nilo, ¿no? Algo que también vamos a resaltar de este periodo es el uso político que se le da a la religión, por ejemplo, ¿no? Bueno, siempre se le da uso político a la religión, pero aquí se refleja con mayor claridad cuando el culto a Amón se vuelve más importante, ¿no? Por encima de todos los dioses. Algo que debemos recordar es que Egipto es una sociedad, una cultura que tuvo infinidad de dioses, ¿no? Contamos a cerca de 300 dioses incluso que llegaron a tener la cosmovisión egipcia, ¿no? Este periodo también acaba con la invasión pues, de un pueblo foráneo, los llamados Hyksos, que con su tecnología militar más avanzada, que se refleja en el uso del hierro, lograron tumbarse este imperio. A esa invasión de los Hyksos y el fin del imperio medio se conoce también como el segundo intermedio. Son intervalos, ¿no? Son intervalos, ¿no? El primer intermedio habría durado más o menos unos 200 años y el segundo intermedio habría durado más o menos un siglo, ¿no? Frente a los periodos imperiales que son de varios siglos de duración, ¿no? Tras ese pequeño intervalo del poder Hykso, van a ser expulsados por otros personajes que llegarán a convertirse en faraones, ¿no? Hay varios faraones que van a resaltar en el Imperio Nuevo. Quizá Amosis no está presente aquí, pero es a quien se le atribuye haber expulsado a los hicsos y haber impulsado la tercera unificación, ¿no? Tercera unificación política de todos los valles del río Nilo, ¿no? La primera unificación habría sido Menes, la segunda unificación se habría dado con el Imperio Medio y estamos ante la tercera unificación impulsada por Amosis. Pero si habría que resaltar algunos otros faraones, aquí tenemos a Tutmosis III, que refleja esta época, que es la época de la expansión militar, en la época del esplendor y en la época del auge cultural, que es resultado de esta expansión y este dominio, ya que al expandirse y someter a varios pueblos, los convierten en tributarios y eso les permite concentrar riquezas para impulsar el auge cultural que te digo, ¿no? Tutmosis III, en su expansión, se le atribuye haber logrado la máxima expansión de Egipto. Ya no solamente es controlar el valle del Nilo, incluso salieron hacia el norte, fuera del valle del Nilo, y llegaron a someter Palestina, lo que es Siria, ¿no? Es en la época de Tutmosis III donde es muy probable que se haya escrito este famoso libro de los muertos que concentraba toda la cosmovisión sobre la vida del más allá, ¿no? Una serie de dioses están presentes ahí que tienen participación en este camino, ¿no? Que nos toca vivir a todos los hombres, según la concepción egipcia, vuelvo a repetir, este camino que le toca vivir a todos los hombres una vez que mueren, ¿no? Una vez que mueren, tu alma se dirige entonces a un juicio que va a desarrollar un dios llamado Osiris, que va a ser el presidente, el que preside ese juicio, ¿no? Y hay una serie de pormenores aquí que está plasmado en el libro de los muertos que posiblemente los especialistas dicen que se escribió durante esta época de Tutmosis III. Otro faraón que resaltaría sería Amenofis IV, o también llamado Amenhotep IV, ¿no? Amenhotep IV. Él se caracteriza porque hizo algo revolucionario frente al politeísmo extremo, al politeísmo que estaban acostumbrados el poblador común y corriente egipcio. Él impulsa más bien la creencia en un solo Dios, un solo Dios.
impulsa un monoteísmo radical plasmado en la figura de un dios llamado Atón. Incluso él se llegó a cambiar de nombre, se puso Akenatón como favorito de este dios, y eso fue todo una política religiosa radical, podríamos decir, opositora a una serie de sacerdotes que llegaban a controlar varias regiones de Egipto, ¿no? Y que garantizaban, gracias a ese control, garantizaban ciertos privilegios. Pues es muy probable que Menofis IV haya impulsado esta reforma monoteísta justamente para chocar con estos poderes de sacerdotes locales, que eran muy importantes dentro de la estratificación social de Egipto. Los sacerdotes eran parte de la nobleza, ¿no? Incluso su poder y sus funciones eran hereditarias, ¿ya? Toda esta reforma religiosa radical, desde el punto de vista político es algo radical, terminó ya con la llegada de Tutankamón, con el asesinato de Menofis IV, y fue Tutankamón a quien se le atribuye la restauración del politeísmo, ¿no? Y por ende la recuperación del poder de los sacerdotes, sobre todo los sacerdotes del dios Amón, que estaban en la capital que en aquellos años era la ciudad de Tebas, ¿no? Algo que debemos recordar también es que si dividimos los periodos por las capitales, a ese se llama periodo tinita, esta primera unificación por la ciudad de Tinis, periodo menfita por la ciudad de Menfis, primer imperio tebano, también se le dice, por la ciudad de Tebas, y segundo imperio tebano también al imperio nuevo por la ciudad de Tebas, ¿no? ¿Okay? Por último, podríamos resaltar en esta etapa de esplendor y auge cultural a Ramsés II, quien tras una fracasada guerra contra los hititas tiene que aceptar una paz diplomática, ¿no? Quizá el primer tratado de paz internacional en la historia de la humanidad, la famosa paz de Cádiz, ¿no? Mostrando de esta manera debilidad ante el avance de pueblos foráneos que se quieren meter al imperio que ya había crecido bastante, ¿no? ¿Ya? Bueno, toda esta época generacional de faraones culminará con sendas invasiones como los filisteos, los asirios, los cananeos, los fenicios, que llegarán a ocupar varias zonas locales de lo que el imperio había crecido en la parte norte, ¿no? ¿Ya? Por último, ya después de ese periodo de invasiones, va a venir una búsqueda del restablecimiento del poder desde las ciudades sais, ¿no? Periodo saíta, y que por condiciones también de lo que se estaba dando en Medio Oriente en esos años, más o menos allá por el siglo, fines del siglo VII, estamos hablando del 620, ¿no? 630 a.C., por esos años caía también el imperio asirio, ¿no? En Mesopotamia, y eso generó condiciones para que Egipto tenga un breve renacimiento cultural, un breve renacimiento comercial, que en las figuras de Psamético y Necao se van a alcanzar su máximo apogeo, pero será breve, ¿no? No pasará de más de un siglo hasta que lleguen los persas, el imperio persa que avanzaba desde Oriente, ¿no? Y que nadie lo podía detener, ¿no? A la cabeza con Cambises II termina invadiendo y acabando con una independencia política de Egipto. A partir de ahí, Egipto se convierte en una provincia del imperio persa, una llamada satrapía, y de ahí para adelante incluso ya no volverá Egipto a tener independencia, ¿no? Porque luego de los persas, Egipto caerá en manos de los macedonios y después vendrá a caer en manos de los romanos, ¿no? Es así como terminamos esta segunda clase virtual. Los espero ya en una tercera oportunidad. Esperemos que todo esto que está viviendo el país pase, chicos, pero contento de que me puedan entender, ¿ya? Nos vemos, chao, hasta la próxima, nos vemos.
Leaders of Today, Tomorrow and Forever.